Bienvenidos a este podcast de Emprendedor Épico, que ya sabéis que es el podcast de los que no se rinden, de los que se caen, de los que aprenden y de los que vuelven a intentarlo todavía más fuerte. Aquí no hablamos de éxito perfecto, pero sí hablamos de caídas reales, decisiones difíciles y una mentalidad que necesitamos que esté inquebrantable. Este es el espacio para los que estáis construyendo algo grande, incluso cuando todavía nada más lo ve y además cuando los aplausos todavía no han llegado. Porque ser emprendedor no es solo una moda, es una batalla interna diaria. Así que aquí venimos a hablar de la verdad, sin filtros y sin postureos. Y ahora sí, me voy a presentar, soy Beatriz Martín y he caído más veces de las que te puedo contar. Y he probado lo indecible para conseguir mis éxitos. He empezado de cero incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Y por eso soy la persona que acaba consiguiendo lo que se propone. Porque no me rindo y no tanto porque sea fácil. Además, eso me da a mí el poder para poder llevar y capitanear este podcast donde no se habla desde la teoría, sino desde las cicatrices, desde la experiencia y desde la determinación de alguien que decide levantarse cada vez que se cae. Recuerda que este podcast es posible gracias a Monicar, asesoría fiscal y contable, el aliado estratégico que te ayuda como emprendedor a poner orden en tus números, tomar decisiones inteligentes y construir negocios sólidos desde la base. Porque ser un emprendedor épico no es tener solo visión, es además tener estructura. Así que prepárate porque llegan historias reales, conversaciones incómodas y una mentalidad épica. Así que damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy a este podcast de Emprendedor Épico, Rosa Danús. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, Rosa. Cuéntame, ¿qué es lo que te hace a ti una emprendedora épica, diferente al resto de emprendedores? Bueno, yo creo que es, no sé si lo que me diferencia de los demás, porque supongo que todo emprendedor es lo que tiene que tener, que son las ganas. Ganas e ilusión y soñar, siempre soñar a pesar de cómo vaya todo. Da igual, nunca hay que dejar de soñar. Oye, y al hilo de soñar que me dices, ¿compraste una idea de éxito cuando empezaste a emprender que ahora se ha ido transformando o sigue manteniéndose la misma? No, se ha ido transformando. A ver, se ha ido transformando, sí y no, es un poco raro esto, ¿eh? Porque a ver, bueno, sí, porque cuando empecé yo lo que quería era un centro de terapias y entonces empecé y tal, pero luego ha ido girando y se ha ido transformando y lo que he descubierto que realmente me mueve es la enseñanza, ¿no? El transmitir. Con lo cual, ahora está todo dirigido hacia pues, una escuela holística, ¿no? Que te haga entender e integrar que eres un todo, eres físico, eres mental, eres emocional y eres espiritual también, ¿no? Entonces sí que un poquito sí que se ha transformado. Qué maravilla. Al final todo emprendedor ha de asumir que ha de ser como más plástico en cuanto a que hay que ir modelando lo que es la idea inicial para no muchas veces no abandonar porque no salga en la forma y en la manera en la que lo teníamos concebido, ¿no? Exacto. Además, creo que forma parte de la evolución de cada uno. Si tú no dejas que tu proyecto o tu emprendimiento se moldee o cambie la forma o se transforme, tú tampoco puedes crecer ni como persona ni como emprendedor, pienso. Totalmente. El inicio de tu emprendimiento, Rosa, ¿tiene que ver con que tú vives una historia particular y quieres que deje de ser una historia para que sea el inicio de un negocio? ¿O cuál es ese momento en el que dices voy a emprender? Sí, bueno, todo viene a través de mi historia, ¿no? De todo lo que he tenido que pasar, que descubro pues el Reiki, los registros acásicos y todo eso me cambia la vida, en realidad. Y bueno, yo trabajaba como sanitaria en un hospital y entonces, ¿qué pasaba? Que yo siempre estaba como apoyando, como escuchando mucho a la persona que venía, que no solo era para tratar lo que le sucedía, ¿no? Sino intentar indagar un poquito más allá y darle ese soporte emocional que a veces no encontramos en los hospitales. Y definitivamente lo que hizo que tomase ya cambiase el camino y dejase el hospital y me dedicase 100% a mi centro de terapias y acompañar a las personas desde otro lado fue precisamente ese, ¿no? Que en el hospital, aunque por mucho que tú quieras, el tiempo es el que es, el trabajo es el que es y vas como vas, ¿no? Entonces no te puedes
exceder ni acompañar en exceso a esa persona. Y a mí eso me parecía injusto y como soy un poco rebelde en ese aspecto, pues dije, pues fuera, a partir de ahora mi lugar ya no está aquí, mi lugar está acompañando más el proceso, ¿no? No solo en la enfermedad, sino en lo que va más allá de la enfermedad. Y así fue. A partir de mi historia, de mi propia historia, fue como decidir dando los siguientes pasos. Fue difícil, tomar la decisión, pero al final te te mueve algo más fuerte. Qué bueno, me encanta esta parte de la historia porque es como muy... que una mente sencilla lo puede entender, ¿vale? Trabajas en un sitio, ves que tú quieres acompañar desde otro lugar y entonces decides que vas a perfeccionar ese acompañamiento desde otro lugar que no es tanto de acompañar la enfermedad, el tiempo que te dicen, el estipulado y demás. Claro, pero yo tengo una curiosidad que tengo acerca ¿Mm? de las personas que tenéis ese, yo lo llamo don, porque para mí es un don, que también una pedazo de responsabilidad, de ser sensibles a recibir determinada información, al tema de la energía. Eso te levantas una mañana y dices, anda, me han puesto el chip este y yo puedo ver cosas, o esto cómo funciona, para que una mente como la mía y del espectador que está escuchando y no entiende muy bien qué significa todo esto, de lo que vamos a estar hablando, lo podamos entender. No, no, no es así. Es que no es un don en realidad. Yo sé que muchos pensáis que es un don, pero en realidad es algo que aprendes a hacer, ¿eh? No, bueno, es que claro, el Reiki llegó a mi vida, imagínate, ¿no? Eso, trabajando yo en un hospital con una mente un poco más tirando a lo científico, y a mí cuando me hablan de esto, que me puede ayudar tanto con la ansiedad que yo sentía, era como, pero a ver qué me van a hacer, ¿no? ¿Esto qué es? Y claro, empecé a ir a las sesiones de Reiki y me fueron muy bien, hasta que, bueno, me siguieron sucediendo cosas que ya al final me dice la chica, mira, aprende a hacértelo tú, porque no tienes que estar aquí todos los días. Ven una vez por semana y el resto de días te haces tú, ¿no? Aprendes, es práctica, es mucha práctica y es simplemente confiar y no ponerle mente, precisamente. No pensar en, ¿y esto cómo será? Y esto, porque además, en el caso del Reiki, ¿no? Cuanto más te haces, es como que tu nivel de conciencia va aumentando de tal manera que lo vas entendiendo aunque no tengas la base científica, ¿no? Pero luego sí que es verdad que en el caso de registros es diferente, pero en el caso del Reiki sí que hay muchos estudios hechos en el que pues ayuda mucho al dolor, ¿no? Y en hospitales se está utilizando y demás. Y entonces es como vas enlazando, ¿no? Y de ahí es cuando dices, bueno, es que no somos solo un físico, somos muchas otras cosas y nuestra energía está ahí, nuestra energía vital está. Si no fluye nuestra energía vital bien por nuestro cuerpo es cuando aparecen enfermedades, ¿no? Porque, claro, no tienen por qué ser enfermedades graves tampoco, pero pueden ser contracturas, la ansiedad, el insomnio, ¿no? Todo esto forma parte de que tu energía vital realmente no fluye bien por tu cuerpo. Entonces el Reiki, en este caso, que hablo del Reiki, es lo que te ayuda a que haya un equilibrio en ti, ¿no? A través de la energía universal, pues hay un equilibrio en tu energía vital y de ahí desaparecen muchas patologías. Bueno, en mi caso desapareció el insomnio, la ansiedad, la depresión, con tiempo, ¿eh? Tampoco es magia. Esto requiere de un tiempo, pero sí, pero no es algo que tú digas, ay, magia. Ahora de repente esto, no, no. Te metes aquí, empiezas a estudiar, a investigar, a hacerte tú, a practicar contigo, y entonces ahí es cuando sucede la magia, realmente. Claro, fíjate, y esta magia para las que también somos inquietas y queremos de alguna manera poder adentrarnos en estos mundos más de la energía, te contaré, Rosa, que yo me hice primero de Reiki Mm. con esta ilusión con la ilusión, quiero decir, o con la expectativa, que ahí ya es donde está la primera cagada, vamos a hablar claro, porque claro, si ya llegas aquí, ya te le pones la expectativa,
ya le estás poniendo mente, con lo cual si lo primero es no le metas mente, muy mal, Beatriz, ya estás llegando a un sitio con una predisposición que no es la adecuada para esto, ¿no? ¿Y qué es lo que me pasó? Que me frustré porque cuando hay no sé si tú lo trabajas igual, pero hay como un momento en el que se hace una especie de iniciación, que hace una meditación, algo así, y la gente empezó a Mm. ver cosas, a sentir cosas, y yo pues no me quedé dormida de milagro. Yo digo, pues vaya mierda, porque yo, o sea, tengo algo, a mí esto no me funciona, ¿no? Y en esa búsqueda de tener que sentir las manos calientes o no sé qué, y claro, me llegué a un punto de frustración que es como que igual esto de la energía sutil no es para mí. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa con todos aquellos que sí sabemos que hay algo para nosotros, Mm. pero la mente nos juega la mala pasada de o no darle tiempo o contarnos una peli que nos quita, ¿no? Esa idea de que para nosotros también hay algo ahí, porque yo sé que para mí también lo hay. Claro, es que para todo el mundo, ¿eh? Esto debería de ser obligatorio en los colegios. A ver, mal, porque primera ya yo lo siento mucho decírtelo así, pero no le puedes poner expectativa, porque cada uno va a sentir una cosa diferente y cada uno pues, lo va a vivir de una manera diferente porque es extremadamente personal. No pasa nada si no ves nada durante una visualización o una meditación, ¿vale? No significa que no se esté trabajando lo que se está trabajando. Significa que quizá tú necesitas un poquito más de práctica para poder llegar a que, como, entre comillas, ¿vale? Que se materialice, es decir, que lo que está energéticamente tú lo consigas visualizar, pero eso es práctica. Y luego lo de las manos es algo que creo que todo el mundo que empieza en Reiki es lo que pregunta. ¿Qué pasa si no siento nada en las manos cuando estoy haciendo Reiki? Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Eso lo único que te está diciendo es que quizá o necesitas más tiempo o que si te lo haces a ti y no hay como una reacción muy grande en las manos, es porque quizá el desequilibrio no es grande tampoco, ¿no? Porque la sensación de la mano va en relación al desequilibrio que hay en el cuerpo. Si tú no estás muy desequilibrado, seguramente la sensación será más sutil. No tienes por qué sentir calor en las manos cuando haces Reiki. Yo hay veces en sesiones que siento un montón y otras que no siento tampoco, que es como en plan de, bueno, no he tenido ninguna reacción, pero sé que el Reiki hace su trabajo, ¿no? Porque eso es lo bueno, en realidad, que nosotros solo hacemos de canal. No hacemos nada, no depende nada de nosotros. El Reiki es una energía automática, como yo digo, y eso funciona aunque tú no sientas nada. Esto en los cursos lo digo mucho. Aunque tu mente se vaya al Carrefour a hacer la compra, el Reiki está funcionando igual. No te preocupes, no te agobies, porque también tenemos que entender que somos humanos y que a veces la mente es el peor enemigo que tenemos. Entonces simplemente hay que dejar, no hay que entrar en lucha con la mente. Pues simplemente mi mente se va a, ostras, ¿qué hago para cenar? O tal, bueno, pues déjalo pasar, tú sigue. No te quites las manos, tú sigue porque el Reiki hace su trabajo, ¿no? Entiendo esa frustración porque a mucha gente le pasa, Bea? Pero sí que es, pero bueno, ahí nace la idea de la escuela en realidad, ¿no? El acompañamiento real para que si sucede eso no te frustres y entiendas que, bueno, pues que puede pasar. Entonces yo ya doy otras pautas, etcétera, ¿no? Practicamos juntas, o sea, ahí está el tema para mí estrella, que es el acompañar los procesos reales, porque no es a una formación de Reiki y ya está, ¿no? No. Reiki es muy fácil, tú lo comprobaste, Reiki es muy fácil, es una técnica súper fácil, pero es verdad que lo que pasa durante el proceso en el que tú estás aprendiendo Reiki no es tan fácil y es ahí donde hay que acompañar, no tanto en que la técnica sea perfecta, sino en sostener y acompañar el propio proceso de la persona, ¿no? Casi nada. A esto súmale que en mi casa, con mis niñas y con Jaime, mi pareja, él sí tiene o sea, sí tiene esa sensibilidad y él sí, de hecho, lo hace mucho. O sea, en casa el Reiki forma parte de, si a mí me duele algo, lo primero que se hace es ponme las manos, ¿no? De hecho, mis niñas Mm. no entienden,
qué significa todo esto, pero sí que saben que cuando algo no está bien, si Jaime pone las manos, de alguna manera es como que el dolor se calma o lo que sea, ¿no? Entonces está como muy Mm. presente en lo que sería nuestro cotidiano, a pesar de que yo pues esté como en ese punto de voy a seguir informándome, porque además, por alguna razón, Rosa, yo tengo el 80% de la gente con la que trabajo se dedica a este mundo, por alguna razón será Sí, que sí, estoy ya si no lo rodeada. quieres ver, ya es tu tema, ¿eh? Eso ya es tuyo, ¿eh? Aquí No, no, las señales están totalmente. claras. Totalmente. O sea, lo mío es, mira, me tienen que dar con el libro en la cabeza, porque es como, no, esto ya es cosa tuya, amiga. O sea, ya te lo están poniendo en bandeja, ¿no? Tal cual. El tema. Rosa, me gustaría hablar de otro tema, que aunque tenemos poco tiempo en este podcast, a mí me parece muy interesante, que es el tema de los registros, ¿vale? Que a mí también mi trabajo me ha costado entender qué narices es eso y yo quiero saber cómo entrar ahí, ¿no? Sobre todo porque a mí me encanta, tengo la suerte de que una de tus alumnas, Estefanía, siempre ha presumido tanto de la forma en la que tú le has ayudado a entender, a hacer, a entrar, a salir del tema de los registros, que es como, ah, pues no, practica conmigo. O sea, practica conmigo. Es como, venga, El vamos a ver, ¿no? emprendimiento está súper bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que los registros, volvemos como al Reiki un poco, ¿no? Es una técnica, es una herramienta milenaria, en realidad toda la vida, desde que existimos, se ha hecho. Lo que pasa que antes estábamos como más conectados y ahora vivimos en un mundo en el que nos desconectamos, ¿no? Los registros es la memoria de tu alma, es como si fuese el libro de tu alma, entonces están como en una gran biblioteca, que es un espacio etérico, es un espacio energético, no es que esté físicamente en el universo, ¿no? Pero ahí está todo lo que existe, tiene un registro acásico, entonces está ahí. Y es tan fácil acceder a ello, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no le pongas, no le metas paja. O sea, yo lo que digo, no vayamos aquí a complicar algo tan sencillo como simplemente es verdad que tienes que estar calmado, que tienes que estar tranquilo, pero no hace falta que hagas un ritual de una meditación de 1 hora, simplemente basta que hagas 3 respiraciones, que bajes un poquito la mente, que hay que hacer una oración de apertura para pedir permiso, porque ahí evidentemente es lo más privado y lo más sagrado que tenemos y está súper custodiado, no puede acceder cualquiera a tu registro acásico, ¿no? Entonces ahí es como que son tus guías espirituales los que van, cogen el libro, buscan el capítulo correspondiente a lo que te está preocupando, perturbando en este momento y te dan toda la información que hay ahí, porque ahí se guarda toda la información desde nuestra primera encarnación, desde que decidimos encarnar por primera vez hasta, yo lo digo, no sirven para adivinar el futuro, ¿no? Pero sí que como línea temporal hay varias, sí que tienes la posibilidad de buscar atajos para ir a tu mejor futuro, ¿no? Y yo lo utilizo mucho en el emprendimiento porque tu emprendimiento, una vez que ya tiene nombre y fecha de salida, aunque no esté todavía ya caminando, pero una vez que ya está creado y tiene nombre, eso ya tiene un registro acásico. Entonces, muchas veces confundimos que nuestros registros acásicos son los de nuestro emprendimiento y nada que ver. El emprendimiento puede necesitar una cosa y tú, como alma individual, necesitar otra, ¿no? Entonces, yo lo utilizo mucho porque te da muchas pistas a cómo, a qué es lo que realmente te pide el emprendimiento, cuál es la misión del emprendimiento, a quién tiene que llegar, a quién te tienes que dirigir, etcétera, ¿no? Y es todo, es que es muy fácil, es que realmente la gente, es verdad, Estefanía me lo dice mucho y los alumnos también, ¿eh? Y esto es algo que al principio decía, uy, seré muy básica, pero al final creo que no. Es que simplemente es vivir en coherencia con la herramienta y son herramientas milenarias y hace miles de años la gente no se complicaba tanto la vida ni buscaba, ni era tan rebuscada, ¿no? Entonces simplemente es acceder, conectar contigo, porque siempre lo digo, tu guía espiritual muchas veces eres tú mismo, es tu yo superior, que es la conciencia más elevada que tenemos,
y es el que te dirige, ¿no? Es el que sostiene todas tus líneas temporales y es el que te dice, no, no, para llegar a esta versión tuya del futuro necesitas pasar por aquí, ¿no? Entonces, que para mí es muy fácil y como tal lo intento transmitir. Así que Y ahora sí, creo que para mí es el mayor elogio que me pueden dar, ¿no? Es como, gracias por hacerlo fácil, sí. porque al principio me dolía eso. Bueno, me dolía no, pero me sentía como un plan de seré muy básica, ¿sabes? No, no. Y menos mal que lo mueves de forma básica, porque yo te digo que si hay algo que ella ensalza mucho, en este caso Estefanía, como representación de una alumna de esto, es lo pone tan sencillo que puedo hasta entenderlo. O sea, que no necesito darle más vuelta. O sea, es tal cual, me lo está diciendo, ¿no? Y cómo me lo simplifica, cómo te lo baja a tierra. Al final, todo lo que se busca desde estas mentes que tenemos es que todo esté bajado a tierra, y todo bajado a tierra. Y al final es como en esa necesidad de que todo esté bajado a tierra necesitamos que sea de una simpleza tan grande, que seguramente Mm, luego lo sea, ¿vale? Pero como le ponemos un montón de condicionantes y de etiquetas alrededor, lo hacemos mm, complejo, lo hacemos casi como inalcanzable, solo para unos cuantos privilegiados, lo acuñamos como un don, lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando igual es mm. una cuestión de quitarle toda esa paja que tú me has hablado y simplificarlo al punto de practícalo, entiende cómo funciona, cómo es la herramienta y ya irás conectando con todo lo que necesites de esto, ¿no? Que al final, insisto, es una herramienta. Rosa, me gustaría conocer cuál es la parte del emprendimiento, ¿vale? Que más te ha sorprendido desde que empezaste. La parte del emprendimiento que más me ha sorprendido, pues quizá a que lo vemos todo muy fácil, ¿no? Sí. Pensamos que emprender es, la monto el negocio y ya está, y camina solo, ¿no? Mm, Y no, y realmente te das cuenta que a veces esa película que tú te montas no es tan real, ¿no? Y ahí realmente conectas con, o a mí me pasó realmente conectar con lo que tú quieres de verdad, o qué es lo que quieres transmitir a través del emprendimiento, ¿no? Yo en mi caso fue esto, ¿no? El decir, no, no, es que me niego a que se siga diciendo que el Reiki y los registros son solo para unos cuantos. Esto todo el mundo lo puede hacer. Yo no quiero generar dependencia. Yo no quiero que la gente dependa de mí para estar bien. Yo quiero simplemente transmitir la herramienta, ¿no? Y eso, claro, eso fue una parte del emprendimiento que yo no había, o sea, cuando monté todo no la tenía como en mente, ¿no? Y yo creo que es, lo que más me sorprende es esto, la capacidad que el mismo emprendimiento te va dando de llegar realmente a quien tú eres. Mm. Qué bueno, me encanta eso de que con este tipo de herramientas no generemos dependencia del cliente hacia nosotros, porque al final acaba siendo contraproducente. Lo que tanto te ayuda acaba siendo salir de Guatemala a Guatepeor, porque ahora tienes dependencia, pero en otra área. O sea, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Rosa, antes de terminar, cuéntame cuál es ese momento épico de tu pasado que tú lo identifiques y digas, este fue sublime, y cuál es el momento épico del futuro que tú sabes que va a llegar. Bueno, yo como momento épico sublime del pasado te diría que fue la noche oscura del alma, como se suele llamar, ¿no? Fue lo que a mí me hizo despertar y volver a reconectar conmigo y a partir de ahí entender que yo no tenía que formar parte de un sistema ya creado, sino que yo podía crear mi propio sistema y acompañar desde el lugar donde yo quería, ¿no? Y el momento épico del futuro, yo creo que cuando esta escuela sea no reconocida, o sea, reconocida pero no desde el ego, sino reconocida por la ética, por la seriedad, por la sencillez también y por todo lo que puede aportar a las personas, ¿no? Cuando llegue ese momento creo que va a ser épico, sublime también. Qué maravilla. Y para cerrar, vamos a ponerle una frase, un broche de oro a este podcast, a esta conversación que hemos tenido. ¿Cuál sería esa frase, ese titular que Rosa Danús le daría a esta conversación? Em, Uy, me pillas un poco ahora, ¿eh? Em,
Pues, a ver, un titular. Mm, si te digo que no me viene nada ahora. Em, yo creo que simplemente es emprender desde la conexión, ¿no? Creo que sí, que lo resumiría así, emprender desde la conexión personal. Pues esta va a ser nuestra frase, que no me parece pequeña, ¿eh? Emprender desde la conexión. Este va a ser el titular porque al final tiene también mucho que ver con lo que nos has estado compartiendo, con el dejarnos em, de meter cabeza, de confiar, de entender que estas herramientas, sobre todo las que nos has estado hablando y que tú además impartes en tu escuela, pueden ser para todo el mundo si estamos dispuestos a no entrar con esa predisposición a algo, con esa forma de meterle en la cabeza que lo que hace es castrar lo que tiene que venir por Exacto. el hecho de ser tal. Rosa Danús, muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias a ti siempre, de verdad. Muchas gracias.